les comentaría, en este momento, pues agradezco que nos estén acompañando. El día de hoy la conversación se va a desarrollar en torno a la pedagogía en la virtualidad. Pues la COVID pues ha transformado significativamente el cómo interactuamos, las diferentes maneras de operar de los otros sectores y especialmente el de la academia. Bueno, que se pretende de manera, que se aprende de manera diferente en casa, por lo tanto no se obtiene de manera igual que en lo presencial, que la educación virtual no puede profundizar de igual manera y que de igual manera podemos tener una sistematización un tanto errada o incluso hemos llegado a escuchar que como tal los diferentes problemas vienen desde antes de estas circunstancias contractuales. Es por eso que nosotros el día de hoy pues hemos querido mencionar que el alumno no es el único que está golpeado en estas circunstancias, sino también pues en gran parte y en gran medida los docentes. Sabemos que se ven obligados a adaptarse de una forma muy forzada y pues más en este momento que es tan particular e improvisto como lo es una pandemia. Hoy tenemos pues el gusto de estar con tres docentes un poco más al respecto del proceso de adaptación en este entorno virtual, la pandemia. Entonces, comentaría. En el día de hoy, pues tenemos al profesor Eric Gómez, quien es máster en creación de guiones audiovisuales y profesional en cine y televisión. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en el área con enfoque de guión, dirección, narrativas visuales, producción audiovisual y participación periodística en medios digitales. Actualmente es profesor de la Universidad Central. Por otro lado, pues nos acompaña el docente Guillermo Enrique Palencia. Él es licenciado en matemáticas e informática de la Universidad Popular del Cesar, magíster en docencia de la matemática en la Universidad Pedagógica Nacional. También realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Rosario de Argentina y ha publicado en la antología de Yuluca 2010 en algunas revistas de Colombia y Argentina de literatura. En la actualidad pues trabaja como docente del distrito en Bogotá. Finalmente, pues nos acompaña el profesor Diego Quevedo, quien es licenciado en diseño tecnológico con énfasis de mecánicos de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey, magíster en tecnología educativa en medios e innovadores para la educación y este pues es de la Universidad de Bucaramanga y finalmente doctorante en educación del Tecnológico de Monterrey. Actualmente pues es docente de la Universidad La CUN. Bueno, ya que conocemos un tanto más de los perfiles de los docentes que nos acompañan y para pasar inmediatamente a la intervención de cada uno de ellos, pues hay que recordar que lo que buscamos es que esto sea una charla muy amena, que sea un conversatorio, no, pues no es un debate, pero pues tampoco es necesariamente obligatorio que todos tengamos que coincidir. Entonces, pues procedo a darle la palabra al docente Eric Gómez para preguntarle más o menos cómo fue el proceso de adaptación en el lapso tan corto de improviso pues, de pasar de la presencialidad a este tema de cuarentena. Yo comienzo saludando a Carol, a Miguel, a Santiago y a Laura, que son los que nos invitan a esta charla y a... Muy bien, muchas gracias por la invitación, a Guillermo y a Diego. Pues lo primero es que yo viví dos experiencias. Una es que ya creo que veníamos capacitándonos para ejercicios virtuales. El profesor Diego está en la CUN y yo diseñé ellos comenzaron a abrir ciertas carreras haciendo unos reflejos, pero de su forma virtual. Entonces yo diseñé unas materias para el área de audiovisual y de audiovisuales de su proyecto virtual. Creo que ahí puse en práctica ciertas cosas que había estudiado, entonces creo que en teoría ya tenía y había hecho unas tutorías y había sido profesor virtual en 2 ocasiones. Creo que eso no me dejó perdido, pero yo creo que ya veníamos en unas discusiones de qué materias se habían, pues le contamos a los que nos escuchan que las universidades cada día están tratando de abrir más cursos virtuales, pero también de la presencialidad. Muchos tenían unos proyectos de 35% de las asignaturas virtuales, de lo que nosotros llamamos presencial.
Y en esos momentos creo que recibí la capacitación y yo no me sentí desubicado, pero sí sentí desubicado al estudiante. Nosotros habíamos hablado varias veces de nativos digitales, habíamos hablado de personas que habían nacido alrededor del 2000 y se le decía supuestamente nativos digitales y nosotros llegamos y aprendimos en marzo que los estudiantes son nativos de redes sociales, que son nativos de enviar stickers, pero no son nativos para redactar bien un email, ni siquiera lo leen bien. Nos enfrentamos a la realidad del uso de la tecnología, que terminó siendo muy precario, que terminó siendo algo que era una burbuja digital que se toteó y que nos demostró tres cosas muy importantes que yo me di como docente, pero me di a través de las experiencias de los estudiantes. Uno, el nivel de tecnología en los hogares es muy deficiente. Dos, las compañías que nos dan este servicio de Internet, yo sé que los 6 conectados y todos los que nos van a escuchar es terrible, o sea, es una peleadera, eso desconcentra mucho, las plataformas robustas como Blackboard tienen unos sistemas mucho más densos que Moodle o que el mismo Meet. Zoom terminó teniendo unos grandes problemas de tecnología, pero siendo muy bueno en su experiencia de usuario. Como que se cruzaron muchas cosas que no estábamos preparados y jurábamos que lo estábamos. Y para terminar, creo que la dualidad se cerró con el de, habíamos hablado del futuro y llegó de inmediato. Y nosotros, si nos cerramos a los cambios, yo creo que el docente o el estudiante que se le dificulta el cambio en cualquier aspecto de su vida, fue y será muy duro esta tecnología, esta falta de contacto social, porque al fin y al cabo sí estamos en un sistema presencial. O sea, mi metodología es presencial, que utilizo medios de comunicación virtuales en espacios digitales, no significa que yo tenga una metodología como lo tiene la educación virtual o semipresencial, no es así. Yo estoy a la misma hora, en el mismo canal, como si estuviera en el salón de clase. Entonces hay ciertas cosas que se mediaron y eso fue lo que yo aprendí. Perfecto, perfecto, Eric. Muchas gracias por compartir pues esta visión en la cual nos comentas ya más hacia la diferencia de saber de verdad utilizar dispositivos digitales a manejar solamente redes sociales y stickers, como nos decías. Por otro lado, pues nos gustaría también conocer pues ya un tanto más la experiencia del profe Guillermo, que cómo fue tal vez tu proceso de adaptación en este tiempo de la coyuntura. Bueno, en mi caso fue, yo lo, yo me he tropezado con una frase de Alvin Toffler en un libro que se llama El shock del futuro y el profe Eri me recordó un poco el futuro que lo tenemos ahí y no lo esperamos. Entonces, eh, Alvin Toffler dice algo que es muy cierto y muy válido, que es a los adultos, a nosotros, nos va a llegar el futuro y nos va a chocar como si se estrellaran dos carros, como si se estrellaran dos, hubiera una colisión en la cual los que vamos a sentir nos vamos a sentir abrumados son los adultos. Sí, yo por lo menos, y en esto resumo un poco lo que a mí me aconteció. Yo sí tenía idea de algunas cosas de internet, pero cuando se vino esto, yo no lo esperaba. Bueno, creo que nadie esperaba la pandemia, nadie esperaba una situación tan abrupta como esta. Y entonces lo mío fue aprender en el menor tiempo una cantidad de cosas, de sobre todo indagar. Mi mayor preocupación eran las pizarras digitales porque yo soy profe de matemática y entonces cómo comunico. El gran problema es cómo comunico. ¿Qué voy a ¿Sí? hacer con el tablero y el marcador? Claro, claro, es decir, el problema es listo. Yo monto unos videos, yo hago, pero entonces, si el estudiante me dice, profe, ¿y cómo lo hago? Necesito la pizarra digital, porque yo estoy profundamente adaptado al tablero, esa es mi tecnología. Sí, es la tecnología que el colegio me provee y entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago?
Entonces, para mí fue una cuestión abrupta, es decir, una experiencia traumática en el sentido de que yo no esperaba esto. No esperaba y tampoco a mí me tocó aprender cosas en el menor tiempo posible para uno no quedar así como tan desubicado frente a los estudiantes, porque los estudiantes son exigentes. Entonces, profe, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, y entonces a la pregunta ¿qué vamos a hacer? Es, uno tiene que tener la respuesta, o por lo menos tienes que tener la solución digital. Entonces, eso fue el gran problema que yo tuve, ¿sí? Eh, eh, la experiencia, ¿cómo ha sido? La experiencia ha sido un poco, como lo dice el profe Eric, un poco dual, pero mi dualidad reside en que nosotros estamos nosotros estamos transmitiendo información, pero no estamos comunicando. ¿En qué sentido? Mm, voy a citar una frase del poeta Paul Auster y para mí esto me parece sensato porque para mí la virtualidad crea como un muro, ¿sí? Un muro y ese muro, como dice Paul Auster en un libro que se llama, bueno, no me acuerdo no me acuerdo el nombre del libro, del poemario, pero dice que el muro es la muerte. Sí, entonces yo lo que he sentido en esto, que a pesar de que informamos, a pesar de que estamos en medios virtuales, dando información de matemática, usando pizarras digitales, digamos que estamos asistiendo como una forma de la muerte de la comunicación. Sí, porque la comunicación se da bajo el pálpito, bajo el cara a cara, bajo la interacción del tú a tú. Y a pesar de esto, no, yo no siento que hay algo que se está volviendo como fantasma, ¿no? Algo que se está volviendo allí como fantasma. Perfecto, perfecto, profe Guille. Gracias por compartirnos pues esa experiencia que ya es totalmente diferente a tener que, pues en las otras áreas, ¿no? Como tú lo comentabas, en un área más hacia las matemáticas, que necesito sí o sí un pizarrón, un tablero, pues muy chévere conocer este punto de vista. Ya entonces pasamos con la misma pregunta al profesor Diego Quevedo. Profe, ¿cómo ha sido tu experiencia de adaptación en esta pandemia? Bueno, Carol, bueno, primero un saludo a todos, gracias aquí por la convocatoria. Rico, pues dialogar de estos temas que serían de una prioridad principal para diferentes ámbitos laborales en nuestras universidades y colegios, pero que lastimosamente no se dan, sí, lastimosamente no se toman. Pues para ser muy honesto, mi experiencia ha sido en lo personal muy buena, ¿sí? Creo que mis conocimientos, obviamente por el área en el que yo me muevo, que es la tecnología, los sistemas, todo este rollo, pues no me ha llevado a necesitar mayor capacitación, no me ha llevado a tener mayor inconveniente de manejo de plataformas y demás, pero sí efectivamente de pronto me ha dado o me ha permitido darme cuenta de algunas cosas particulares. Primero, es que no solamente tenemos aquí en Colombia una brecha digital muy fuerte, ¿sí? Sino que tenemos una brecha de conocimiento muy fuerte, ¿sí? Una brecha de saberes muy, 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 muy fuerte, ligada también a una brecha generacional brutal, que hace que los diferentes actores de este proceso educativo, ¿sí? Actúen de diferentes maneras y tomen unos papeles de responsabilidad o de irresponsabilidad respecto a las oportunidades que brinda pues este proceso nuevo. Yo, digamos que he visto varias cosas. La primera, yo soy un apasionado, digamos, del tema de Finlandia en temas de educativos, por el logro que ellos han tenido en temas educativos. Y bueno, con particulares diferencias, la pandemia nos obligó en últimas a tomar casi que de un momento a otro el modelo finlandés, ¿sí? Que los chicos tomaran en cuenta sus responsabilidades, que los papás fueran en últimas los responsables de la educación de sus hijos, en últimas de guiarlos y demás. Los profesores brindan algún tipo de asesoramiento, guía y demás, pero no son los actores principales, ¿sí? Hay un montón de cosas. Y eso nos lleva a pensar en últimas que nuestro país no está listo para un modelo de ellos,
¿sí? Nosotros no estamos para un modelo finlandés por más exitoso que sea, porque nuestra cultura y nuestros espacios no están listos, ¿sí? Lo cual también lleva a hablar como de muchas cosas. Lastimosamente nuestra cultura y esa responsabilidad que yo menciono anteriormente, tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad, lleva a que los diferentes actores se comportan de diferente manera. Y si hablamos de los profes como profesionales y como personas, entonces, pues tenemos muchos, digamos, como maneras de afrontar esto, ¿sí? Entonces, muchos vieron la oportunidad de no dictar clase, ¿sí? Entonces, muchos vieron la oportunidad de sacar en excusas para no, entre comillas, dictar sus clases. Otros vieron la oportunidad de ser un poquito responsables, ¿sí? Y entonces, no, yo dicto una clase cada 15 días, o se me fue el internet, ¿sí? Pero digamos que en la gran mayoría también hemos visto que muchos han asumido su papel de juepucha, y ahora, ¿cómo hago para explicar este tema? ¿Sí? Este tema es importante sobre todo, ¿sí? Y entonces también nos lleva a pensar en el objetivo último de la educación. A lo que voy es que bajo unos currículos particulares nos dicen qué dictar, ¿sí? Entonces usted debe dictar A, B, C, D y en ese orden, ¿sí? Y usted es autónomo hasta cierta parte. Pero esto, digamos, este tipo de situaciones nos lleva a pensar si realmente eso que dictamos es realmente válido, o sea, si les sirve a los muchachos, ¿cuál es el objetivo último de eso que estamos dictando? Y pues digamos que ya se generan ahí otros procesos particulares en donde a mí, por ejemplo, a mí me parecería ideal que pudiéramos continuar en un proceso de estos, ¿sí? Probablemente también por las áreas que yo dicto, ¿sí? Pero pues también entiendo que mi país pues no está listo para que estemos ahí. Y lo más preocupante, porque realmente a mí más allá del pasado me preocupa es el futuro, me preocupa qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Cuando digamos no hay virus, no, o sea, ya no hay alternancia y demás, ¿volvemos a lo mismo? ¿Sí? ¿Vamos a seguir igual? Canceladas las clases virtuales y DJ otra vez al salón con sus marcadores, el profe Diego otra vez con sus computadores y ya, o sea, bueno, listo. Hubo un paréntesis gigante y se acabó. Creo que sí nos da la oportunidad de cambiar. La pregunta es, ¿vamos a cambiar hacia dónde? ¿Sí? Y la verdad, como yo lo veo, vamos a cambiar, parece ser que para empeorar. ¿Sí? Lo que se ve es que vamos a cambiar es para empeorar, porque parecería ser que estos actores, ¿sí? Solamente están viendo alguna oportunidad de sacar provecho particular en sus diferentes acciones. Ejemplo. Diego, no quiero interrumpirte, pero quiero agregar algo a lo que tú estás diciendo sobre la brecha digital. En Colombia hay aproximadamente 1.200 municipios sin luz. Entonces uno se pregunta, si no hay luz, ¿cómo va a haber internet? ¿Sí? Sí, y realmente, bueno, digamos que cierro ahí como la cuestión y es, ¿qué va a pasar cuando estos actores quieran ejercer sus derechos pero no han ejercido sus deberes? ¿Sí? Entonces los estudiantes que no se han conectado jamás a una clase, ya sea de universidad o sea de colegio, ¿sí? Van a querer ejercer su derecho a pasar, ¿sí? A aprobar, ¿sí? Pero ¿a qué costo? ¿Sí? Los papás de los niños de colegio van a querer ejercer su derecho para que sus niños aprueben, pero si nunca han entrado, por la condición que sea, ya sea por irresponsabilidad o porque no tienen los recursos, se les debe permitir aprobar, ¿sí? Un estudiante que se fue para una finca, ¿sí? Y que no ha tenido acceso, ¿debe aprobar? Hay, digamos, muchas preguntas que no hay respuesta y que nos han botado a los docentes la responsabilidad y que no hay una entidad que lo asuma, ¿sí? Y realmente, muy probablemente los profes que trabajan ahí en la U saben que hay mucho problema con los estudiantes que ya teóricamente son adultos, maduros, que trabajan y demás, ¿sí? Hay mucho problema. Imaginémonos los problemas que tenemos con niños, ¿sí? Con todo lo que corresponde ser niño y estar a cargo de unos papás y demás. Sí, entonces es un rollo bien tenaz
pero yo creo que es una oportunidad para cambiar, para mejorar, pero siendo pesimista, la verdad no veo que vayamos por un buen camino, al menos en lo que se ve. Gracias. Vale, gracias a ti por tu intervención y por todas estas preguntas y reflexiones que nos dejas en torno, pues ya más hacia la ética, hacia la moral y responsabilidad de cada uno de los entes, entonces como de parte de padres, de parte de estudiantes y por supuesto de parte de colegas. Bueno, entonces ya pasando a la siguiente pregunta, nos gustaría pues saber cómo se está controlando y pues efectivamente lo que tú comentabas y evaluando la asistencia y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Creen que puede haber algunas metodologías de la educación alternativa que puedan ser la respuesta a este cambio que ha traído pues como tal la nueva normalidad? Nos gustaría conocer como más acerca del proceso que están interiorizando pues en cada uno de sus estudiantes. Profe Eric, te doy la palabra. Yo creo que más adelante podríamos sondar un poco la propuesta de Diego, que sí tenemos que hablarla, cómo enfrentar esta pandemia tecnológicamente en el territorio en el que estamos. Eso sí hay que hablar. Los estudiantes que tienen en este momento Diego, Guillermo, y los estudiantes que están citando acá, que son los estudiantes que yo tenía en la central, creo que nos darían una buena perspectiva del contrapeso de lo que también el Estado ha brindado o no ha brindado, que eso es muy importante porque toda esa responsabilidad le queda, así esté en un sistema público o privado, le queda a la casa, pero la casa es parte del Estado y debe tener una cobertura por parte del Estado. Yo creo que eso es un tema que ojalá tengamos un tiempo para abordarlo, para continuar esa postura de Guillermo y de Diego sobre el tema, que es muy importante. Frente a la pregunta que hace Carol, yo tengo dos cosas. Yo ya venía preguntándome hace un tiempo las posturas que tenía Foucault sobre cómo ejerzo el poder y el control sobre las otras personas. Se retrató en lo tecnológico de una forma muy eficaz, como lo dice Won-Chung Han. O sea, él habla de hay una sociedad del rendimiento como si nosotros fuéramos caballos. O sea, la positividad. La positividad, Guillermo. O sea, como que obligar a las personas a que tengan un rendimiento como si fueran todos cualitativos y cuantitativos. Que eso es un proyecto, pero la vida no es de esa forma. Eso generó un montón de ansiedades. Guillermo, Diego y yo ya estamos en una edad donde nos pasó factura esa vaina, y que yo sé que a los expositores les pasa hoy en día, y es a los 15 años ya uno tiene que saber qué es lo que va a hacer de la vida, cuántos hijos va a tener. Con razón la gente piensa tanto en esoterismo y quiere ver el tarot porque nos están exigiendo vivir en un futuro que no existe. Eso genera un montón de ansiedades y eso se cruzó con un momento apocalíptico de verdad, que a veces no estamos midiendo en los estudiantes. Las casas están viviendo unos momentos muy difíciles. Los papás no tienen cómo pagar el arriendo. Los papás pueden sentirse fracasados frente también a este evento, porque es que estamos viendo también que el rendimiento no es solo al estudiante, sino al habitante del hogar en común. Entonces el único libre en esta pandemia es el perro. El perro hace popó y come, pero es que esa debería ser la esencia de la libertad de todos nosotros. Y si nosotros no estamos pensando en eso y estamos tratando de medir a los estudiantes con evaluaciones cuantitativas, estamos ayudando a que haya una distorsión de ese rendimiento en la casa, porque es que ya se sientan en la casa, en la comida. Pues yo no tengo hijos, no tengo esposo, yo vivo solo, pero pues tengo una familia y ya viví ese momento donde el papá y la mamá se sientan todos a evaluar el día. Días de mierda, días donde uno tiene que llenar Excel, donde ahora hay más trabajo, ahora la conectividad nos lleva a que estemos 24 horas recibiendo mensajes de todo el mundo. Todos deben soñar en mí, todos deben soñar con experiencias cuadradas, porque ya no sabemos si las personas tienen piernas o brazos. Esto es tan difícil que si le metemos al rendimiento que tienen las personas, ese sistema prusiano de tratar de meter en una fábrica a los chinos, de un capataz, que es el profesor, y un montón de 40 chinos que caben en esos metros cuadrados,
La vida ya no debe ser así, porque es que eso le funcionaba a la revolución industrial, pero nosotros no estamos en ese momento. Creo que debemos abrir ese pensamiento donde que nosotros estemos monitoreando, porque los software modernos van a dar la oportunidad de que todos estén conectados a la nube y el capataz de Internet pueda darse cuenta cuántos segundos trabajaste. Entonces se mide el rendimiento hasta en el parpadeo. Y la jefa va a ser Siri y el profesor va a ser Google. Eso no puede ser de esa forma. Entonces, si nosotros caemos al rendimiento que teníamos antes, yo creo que esto sí puede ser la apertura de romper el positivismo negativo del que estaba hablando Guillermo, que creo que ahorita lo va a expandir, pero decirnos la verdad de que el sistema estaba construyendo esclavos del tiempo y esclavos del rendimiento. Y nosotros somos seres humanos libres. Y como dice Sartre, mientras... ¿Lo somos? ¿Señor? ¿Lo somos? Lo somos, Diego. Hay que seguir en la lucha. Pelearemos, Diego. Y peleamos. Y por eso nos estamos reuniendo a dar nuestras opiniones y ojalá los estudiantes también aprendan a que cuando tengan la capacidad de liderar y de enfrentarse a un jefe, le diga, momento, yo apago el celular a las 5 de la tarde. Aquí no te contesto, lo siento. Si nosotros comenzamos a cambiar eso, Diego, podemos, o sea, hay que echarle ganas. Correcto. Sí. Pero pensaría que la respuesta es queremos, pero no lo somos. Parecería que esa respuesta a ser libres, que ya es como tema de otra conferencia, es que queremos serlo, pero como que no lo somos. Sí. Ya como que me tomé la palabra, como que se la quité a Eric, entonces yo respondo. Dale, profe. Dale con todo. Para ser como muy puntual como con el tema de la asistencia, yo creo que varía mucho dependiendo de si es colegio o si es universidad. Pero ya sea en uno u otro, yo sí creo que nos volvemos como un poco brujos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchísimo, como un poco brujos, como un poco mediums, como que llega un momento en el que uno no sabe si uno está solo y uno comienza, ¿estás ahí? Carol, ¿me escuchas? Ay, Diego, ¿me escuchan? Luego yo comienzo, los espíritus me escuchan, estamos conectados porque uno no sabe. Déjate ver, ¿sí? Déjate ver, ¿sí? Háblenme, ¿sí? Entonces yo creo que una parte de medir la asistencia es eso de volverse uno un poco brujo, intentando captar la atención del que está conectado y sin saber siquiera si está o no está. Por ejemplo, en este momento, digamos de los únicos que no puede en últimas garantizar que están acá, ¿sí? Es de Carol, de Eric y de Guillermo y este pecho. Pero los otros, por más de que están ahí conectados, pues no hay ni una sola garantía de que estén ahí. ¿Listo? O sea, hay cero garantía. Y pues no es para obligar a que se conecten, ¿no? Es simplemente para dar un ejemplo particular. Y entonces, si uno quisiera, ¿estás ahí, Laura? ¿Estás ahí, Santiago? ¿Me escuchan? Sí, entonces comienza un proceso muy como de invocación que lo vuelve a uno como brujo. Las herramientas efectivamente tenemos muchas que nos dan el tema de asistencia, pero que no garantizan últimas que la persona asista. Garantiza que se conectó, ¿sí? Pero no garantiza que el estudiante realmente esté ahí. Sí, creo que hemos visto muchas veces que ha aparecido que el estudiante está ahí acostado durmiendo, ¿sí? O que aparece la pantalla vacía y que alguien dejó ahí conectado. Sí, se garantiza, vuelve y juega bajo la ética y la responsabilidad, que alguien está conectado, pero pues no más, ¿sí? Yo la verdad he optado por dos cosas, Karen. En tema colegio, he optado por, dependiendo del nivel, por hacer algún tipo de encuesta, ¿sí? Dentro de la clase, que al menos obliga, entre comillas, a los chicos a responder algo. He optado por cosas como, Santiago, dime un número, ¿sí? Y entonces cuento la persona que está ahí, entonces a esa le pregunto, ¿sí? Entonces garantizando algún tipo de participación. Y en la universidad he optado simplemente por decirle, chicos, yo acá no tomo asistencia, usted verá si se conecta o no, porque pues ya no estamos en colegio y me desdigo del problema. ¿Listo? Entonces, en universidad yo ya he salido como de ese proceso, intenté como las 3 primeras clases hablar con los chicos, decirles básicamente, hacerlos entrar en razón
de la asistencia en términos no solamente de aprendizaje, sino de pronto en término un poco más colombiano de gasto económico, hacerlos encaer en cuenta de el dinero que pierden al no asistir a una clase por más que sea presencial o remota. Y ya, y realmente, lastimosamente, pensar en, ¿cómo se dice?, en descargar listas y ese tipo de cosas solamente nos hace caer en una cosa que yo odio y que en esta pandemia se empeoró, y es en el tema de reportitis y reunionitis, ¿sí? Entonces, como uno está conectado 24/7, entonces reporte para lo que sea, ¿sí? Reporte cuántas veces fue al baño, reporte cuántos chinos se conectaron, reporte, y reunionitis que no tienen ningún sentido solamente para uno gastarle un tiempo de su jornada laboral para garantizar que uno está, entre comillas, haciendo algo. Entonces, por ahí lo dejo. Correcto. Bueno, gracias Diego por esa perspectiva y todo lo que nos cuentas, no solamente a nivel pues universitario, sino también a nivel de colegio. Profe Guille, ahora nos gustaría pues conocer. ¿Estás ahí, Guillermo? Bueno, lo curioso del asunto es que hemos pasado una sociedad, hemos pasado del panotismo clásico del aula de clase, de las instituciones de encierro, al panotismo digital. Y ahora ese panotismo digital nos obliga a unas cosas. Nos obliga a, a medir al estudiante por estar o no estar conectado. Nos obliga a lo que ellos, a esa gran utopía de la vieja película de Metrópolis, pero en tiempos actuales, nos obliga a una sociedad hiper informada, hiper enlazada. Uno cree que está hiperconectada, pero que en realidad uno empieza como a cuestionarse, bueno, y los tiempos de ocio, bueno, y los tiempos de esparcimiento, ¿dónde queda el tiempo para levantarse del computador y salir al parque? Entonces, fíjense que esta pandemia nos está obligando a, después que pasemos la pandemia, quedará una pandemia mucho peor, ¿sí? La pandemia de las tendinitis, porque los niños van a tener los tendones jodidos de tanto volverse esclavos del celular o del PC, y nosotros lo mismo. Vamos a estar nos hemos vuelto sujetos pantallas, seres que no nos comunican, vamos por el frente, en la calle vamos al frente, nos vemos con un amigo y le preferimos escribir por el chat o decirle, oiga, marica, ya hizo la tarea, pero por el chat. Ya, porque ya la comunicación real a carne y hueso ya se está desbaratando. Entonces, estamos asistiendo a un panotismo de la utopía total que ha pensado la globalización. Es decir, ya estos sujetos los hemos obligado a convertirse en sujetos digitales. El problema allí es empezar a decir, bueno, ¿y cómo lo evalúo? ¿También lo convertiremos en números? Es decir, ese sujeto carne y hueso que me presentaba me presentaba la evaluación en una hojita de cuaderno, ¿será que es evaluado? ¿Sí? O la evaluación no se convertirá en una ficción, no se convertirá en una ficción en la medida de cómo sé o cómo me garantiza de que el sujeto hizo la evaluación. Imagínense, a mí me ha pasado una experiencia con relación, yo me mato a veces 3 días haciendo un Google, un formato de Google. Construyo las imágenes de matemáticas, los gráficos, las fórmulas matemáticas, los estudiantes me responden en 5 minutos. Yo, carajo, 18 puntos de 20, carajo, 16 puntos de 20. Estos muchachos están volando. Y uno dice, no, acá no se está aprendiendo absolutamente. ¿Qué me garantiza que el estudiante que está del otro lado de la pantalla, del otro lado del muro, porque es una forma de construir muros,
¿Realmente hizo la evaluación? ¿Realmente aprendió? En este caso, tenemos que empezar como a cuestionar eso. Es decir, si una de las cosas que no, además de la pandemia de tendinitis y de ya estas enfermedades psiquiátricas productos del celular y de las redes sociales, va a quedar una cuestión muy profunda y es, ¿será que evaluamos? ¿Será que la evaluación tiene sentido en la virtualidad? Es decir, ¿será que realmente el sujeto, el estudiante que yo tengo en mi clase de matemática, le importa un carajo las matemáticas? ¿O sencillamente asiste, presenta en la evaluación, de pronto el hermano se la hace, ¿sí? Saca 18 y él acostado en la cama? Entonces, esto nos va a obligar profundamente a cuestionar todo lo que antes era presencial, Exacto. todo lo que antes era de que uno recibía en forma física, ¿sí? Ahora nos empieza a cuestionar eso, ¿sí? Pues Porque Guillermo, hoy vivimos en una incertidumbre absoluta de todo. Y esa incertidumbre es la evaluación, es que ¿sí? Guillermo, yo creo que ya los sistemas de evaluación se habían traído a colación y se habían puesto en crítica certera, porque en esto de la sociedad del rendimiento nosotros tenemos que entender que a nosotros no nos hacen unos exámenes calificativos a nivel profesional, son otro tipo de alcanzar o de Claro. solucionar problemas. No, Eri, hay una cuestión ahí muy interesante y es que uno cae dentro de la lógica de ser el esclavo. Sí, uno como docente se vuelve un Sí. burócrata total, un burócrata total. No, lo estás diciendo de una forma que a veces no se entiende muy bien, pero diseñar un examen lleva un tiempo metodológico muy amplio, unos cuestionamientos de se respondió porque ellos no saben o porque no me entendieron. Ellos respondieron de memoria como la memoria a corto plazo de un actor que se aprende un guión de un momento a otro, dice su texto, pero tú le preguntas mañana y mañana no se acuerda nada. Absolutamente. Y eso es preocupante porque esas son las falencias con las que llega no solo el estudiante de pregrado, sino también del colegio. Ustedes han sufrido, y los estudiantes también han sufrido, porque yo sé que no se lo inventan, del Alzheimer juvenil, el Alzheimer selectivo. Entonces uno ve matemáticas, para estar en la línea de Guillermo, lo importante que es ver matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, que las tienes que ver consecutivas porque no puedes aprender una cosa antes de la otra. No puedes aprender a hacer cosas complejas de cálculo sin haber pasado por las cosas complejas de matemáticas. Y ellos dicen, no, yo no lo vi, o yo no lo aprendí, y uno voltea a mirar y dice, pero si yo fui tu profesor, o sea, y usted pasó el examen. Entonces, porque también el sistema de calificación es una de las primeras cosas que la educación ha tratado de reevaluar, de rediseñar, y creo que ahí sí es muy loable que nosotros creemos problemas para que el estudiante los desarrolle. Problemas que, como tú dices, no podría ser el hermano mayor. Pero Estamos en esos ejercicios donde yo comienzo con conversaciones muy naturales con los estudiantes y de ahí comienzo a sacar las temáticas del diseño de los trabajos, porque eso me dicta que los trabajos que vamos a representar siempre están ligados con algo que puede suceder, o logarítmicamente, o sobre las temáticas, o sobre su sentir. Y aparte, lo que yo sí he hecho, que era una cosa que yo quería decirles, es, yo antes hacía rúbricas, pero a mí la rúbrica me ha salvado la vida. Porque como por minuto, hombre, no podemos reunirnos con los estudiantes, es imposible, físicamente es imposible decir, 5 minutos. Antes era fácil, uno como que mientras que iba hablando ellos interactuaban, tenían el ritual de estar juntos, uno podía hablar con uno o dos estudiantes y podía también prestarle más atención al que más se le dificulta. O yo hacía el de, Carol, estás muy pila, explícale a Miguel mientras que él, si tiene más preguntas, yo voy porque estoy con Santiago que se le está dificultando más. Eso sí me ha parecido muy claro de la falta de humanidad de esta situación. Y eso también me ha llevado a que la rúbrica, yo les escribo cartas
semanalmente les estoy escribiendo una carta muy larga donde compagino mis pensamientos durante la pandemia, les envío videitos y les comienzo a decir, no se preocupen tanto por la nota, preocúpense ahorita por aprender porque esto está camelloso, o sea, esto le está pidiendo a usted unas cosas que yo tampoco le puedo dar. Tienes que ser la autogestión, la autoevaluación. Nos jodimos donde los estudiantes y nosotros mismos no nos autoevaluemos de forma coherente y exigente. Porque si el estudiante está esperando la aprobación del papá y la mamá para casarse, o la aprobación con una nota de la universidad para sentirse excelente, nos jodimos. Y eso es lo que está llevando a tanto profesional a sentir mucha frustración y pensar que el colegio no sirve, que el profesor no sabe y que la universidad es muy costosa para lo que él se supone que le vendieron. Cuando el estudiante aprende a autogestionarse y autoevaluarse, va a llegar a cualquier experiencia y va a ser él mismo. Y le va a ir bien. Totalmente. Bueno, pero tú tocas ahí también un tema muy importante, que es como comentar todo lo referente a que realizas diferentes cartas, mandas unos videitos para calmar y a tener una clase y una interacción más amena. Nos gustaría también conocer acerca de esos metodologías, de esos métodos que están adaptando también, y aparte otros dispositivos o tendencias que estén utilizando, podcasts o videos de YouTube. ¿En qué se están basando en este momento? Bueno, yo quiero como comenzar, Carol, como aportando al tema anterior, porque no dije nada, y es la siguiente. Yo creo que tenemos que diferenciar tres cosas. La primera es un tema de calificación, o sea, el tema de nota que se le da, ¿sí? Y esa nota ya sea 0, 5, 4, alto, bajo, amarillo, alto, calidad, baja calidad, usted es feo, bonito, el que sea. Es diferente al tema de evaluación. Gracias a, digamos que estaba pensando como mucho qué decir, ahorita en el doctorado, digamos que mi línea de investigación es evaluación, y si me doy cuenta de una falencia, yo creo que a nivel Colombia, no sé hasta qué punto a nivel mundial, pero el problema es que nosotros evaluamos el momento, ¿sí? Evaluamos el estado puntual del estudiante en cuanto a un conocimiento particular en el momento, pero no lo llevamos en una línea de tiempo, no tenemos literalmente un seguimiento del estudiante. No tenemos como los médicos un expediente del estudiante, ¿sí? Que nos lleve a decir, venga, esta persona, ¿sí? Tiene tales falencias, ¿sí? O va a tender a. Yo creo que, digamos, si lo llevamos a ese contexto de medicina y tenemos un expediente desde niños, ¿sí? Y tenemos el historial de ese niño, podemos decir, venga, este niño iba bien, pasó por tales regímenes alimenticios, ahora va mal, va a llegar y va a tener tales enfermedades. Podemos incluso predecir ciertas cosas. Y por tanto podemos actuar como tal respecto a ese tipo de elementos. Por más que le podemos decir, usted está mal de salud o está bien de salud, que sería la calificación. En términos educativos, nosotros hemos fallado en ese seguimiento, ¿sí? No tenemos ese seguimiento adecuado. ¿Por qué? Porque básicamente nos basamos en evaluar y calificar el momento. Pero si tú me preguntas un estudiante que yo tengo en la universidad o que tengo en el colegio, pues ni idea. O sea, como el niño era pilo en matemáticas en primaria, ¿aprendió a sumar bien? Ni idea. Entonces, esa evaluación, literalmente no tenemos un registro particular y por tanto no podemos dar una evaluación certera y por tanto no podemos predecir qué sucede con ese estudiante. Esa sería que tuviéramos un expediente, ¿sí? Que tuviéramos y dijéramos, venga, Pepito en primaria iba muy bien, no sé qué, tiene dificultades para colorear, no sé qué, y el otro profe, el que lo recibe, realmente lo que venga, este muchacho toca reforzar esto y demás, ¿sí? Y pues bueno, sin ahondar como con tanta cosa, pues podríamos incluso brindar unas mejores clases para los chicos. Como tercer punto, no importa que evaluemos o no importa que califiquemos, mientras no cambiemos este tema al que enseñamos, el objetivo último de la educación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los contenidos que realmente damos?
¿sí? Y es que todos estamos como tan, ¿cómo se diría? Como tan convencidos de que lo que enseñamos es lo que el estudiante necesita, que no nos paramos nunca a pensar y a discutir si realmente es cierto. Me explico. Yo quiero intervenir en eso último que tú dijiste. Y es el problema también en esta cuestión es el currículo. ¿Quiénes han pensado el currículo? Correcto. Es decir, ninguno de nosotros hemos pensado el currículo. Lo han pensado economistas, lo han pensado Henry Ford fue un dueño de empresas. Y no han cambiado en el tiempo. Y no han cambiado en el tiempo. Y los doctores, porque hay muchos doctores en Colombia que han pensado el currículo, esos pensamientos en currículo se quedan en un trabajo de grado, en un trabajo de tesis, pero nunca se implementan porque hay unos intereses económicos ajenos a. Pero el asunto es, hasta que no pensemos esos contenidos y hasta que no definamos realmente si lo que enseñamos realmente vale la pena enseñarlo, no porque yo sea de matemáticas, de tecnología, eso lo tiene que aprender el muchacho, sino hasta que no definamos eso, pues de ahí para el frente la evaluación, la calificación y demás, pues como que cambiará como el tema. Para centrarme en lo que están preguntando acá como los compañeros, el tema es un asunto de... Yo creo que mi postura es como muy esencial. Nuestra cultura colombiana nos lleva a tener muchos problemas, ¿sí? En términos de responsabilidad, en tema de toma de decisiones, en tema de afrontar nuestras responsabilidades, o siendo redundante, y de querer pasar por encima de los demás, ¿sí? Queriendo ejercer unos derechos que a veces no tenemos, ¿sí? A partir de, a veces, generar lástima o demás. ¿Ha empeorado el aprendizaje? No necesariamente, ¿sí? Yo creo que tocaría ahí sí evaluarlo, ¿sí? Individualmente, ¿sí? Pero creo que a nivel general, o sea, si lo pensamos como sociedad, probablemente, al menos en nivel colegio, eso ha empeorado brutal. ¿Qué alternativas hemos usado? Yo creo que los que estamos aquí, sobre todo los que hemos trabajado en colegio distrital ahorita, hemos probado cuánta herramienta intentando mejorar como los estados. Yo he pasado por Collaborate, por Blackboard, por tableros digitales, por Scratch, por un montón de herramientas intentando motivar al estudiante a la presentación de actividades. Pero si uno ve, o al menos en mi caso, no sé los compañeros, yo veo que el que quiere hacer, el que realmente, por más de que tenga un papá o él lo quiere hacer porque no lo podría garantizar, el que quiere hacer las cosas, las hace independientemente de la plataforma que uno le coloque, ¿sí? Pero el que no quiere hacerla, le saca a usted la excusa que usted desee. Doy un ejemplo. Ahorita en el colegio quieren o empezaron a pasar las guías en físico, ¿sí? Para que el estudiante no tenga excusa de que no tiene las guías para presentar sus trabajos. Y entonces yo recibo 2 correos de mi papá, de papás que me dicen, profe, no me han llegado las guías, entonces pues yo no tengo cómo hacerlas. Entonces yo les digo, pero yo te las envié el correo del cual me estás escribiendo. Ay, sí, profe, pero como me dijeron que me iban a llegar en físico, pues yo no las he mirado, estoy esperando las guías físicas. Y entonces cuando como cultura nos llenamos de excusas, pues de ahí para el frente, pues no hay nada más que hacer. Es un tema más, creo que a nivel cultural que otra cosa. Y vuelve y juega. Y como para finalizar, como mi intervención, porque siempre me tomo como mucho tiempo, definitivamente es un punto de dinero, ¿sí? Realmente de dinero, de acceso y en últimas de plata. ¿Sí? Si yo tengo dinero, entonces me puedo conectar, si yo tengo dinero, tengo acceso a, si tengo dinero, ¿sí? Pero la sociedad nos lleva a movernos bajo ese paradigma de la adquisición de bienes, servicios y de poder, cuando nos debería llevar es a otro tema, ¿sí? Particular, o a otros temas particulares que como sociedad realmente nos faltan. Bueno, pero Diego, yo frente a eso te planteo una cuestión. A veces la cuestión no es de dinero, porque mira, yo me leí un artículo del New York Times que se llama, precisamente lo he estado consultando, se llama La interacción humana es un lujo en la era de las pantallas.
con este advenimiento del COVID, este artículo afirma algo que nos debe poner a reflexionar. Las sociedades ricas en Norteamérica cada vez están obligando a que la educación de sus hijos no está atravesada por la pantalla, no está atravesada por la cuestión digital. Y es decir, esta gente rica como Bill Gates, como los hijos de Bill Gates, ellos están obligando a que sus hijos no pasen ni por el celular, ni por el computador, Y entonces uno dice, ¿por qué esta gente que tiene mucha plata, que tiene mucho poder adquisitivo en el mundo, están volviendo a lo más básico? A lo análogo. Sí, ¿por qué? Claro, pero es que hay una cuestión ahí, Guille. No puedes comparar el colegio en donde hay inversión particular en recursos, ¿sí? Que en últimas es dinero, en recursos, a un colegio distrital de Colombia, ¿sí? A un distrital, a un colegio de vereda, ¿sí? Son condiciones muy particulares que en últimas nos presentan una brecha particular, ¿sí? Y entonces, si a mí me ponen a mi hijo si yo tengo acceso, ¿sí? Si yo tengo dinero y mando a mis chicos al colegio campestre N, ¿sí? Por no mencionar ninguno, en donde hay N cantidad de recursos, ¿sí? Pues son unas condiciones muy particulares, muy diferentes a mandar a mi chico al colegio de la vereda Y, ¿sí? Son condiciones particulares, ¿sí? Pero digamos que sigue el problema de fondo digamos que les planteé al inicio. No importa ustedes en cuál estén, ¿sí? El tema del currículo, del contenido, ¿a qué nos lleva? ¿Sí? O sea, sigue siendo lo mismo. El tema de la evaluación, por más colegio de plata o no de plata, ¿hay un seguimiento real de los estudiantes o nos siguen evaluando igual? Cuando llegamos a las universidades, llámese Central, Javeriana, CUN, ¿sí? ¿Qué problemas obtenemos? Yo creo que todas las universidades en el primer semestre se dan cuenta de los mismos problemas, que el chino no sabe leer bien, que el chino no sabe las operaciones básicas mínimas, ¿sí? Que se supone que no sabría. Y eso les pasa desde la Universidad de Cartón hasta la Javeriana. ¿Y qué tienen que hacer las universidades en ese caso? Cursos nivelatorios, un montón de rollos, para que la gente teóricamente aprenda lo que ya debería saber. Y uno se pregunta, ¿12 años perdidos? ¿Sí? Entonces, aquí vamos, ¿sí? O sea, ¿sí? Y eso está mediado por los recursos particulares, ¿sí? Y los recursos en últimas están mediados es por el dinero, el acceso que tiene la gente a ellos. Totalmente, profe Diego. Es importante pues esa reflexión que nos haces más hacia el trasfondo, hacia pues la participación de igual manera individual y a lo tema de las brechas económicos y sociales. Ya para ir cerrando todo este conversatorio, le doy la palabra al profe Eric. No, pues antes de que nos mandes a comerciales, es muy importante. Mira, yo les voy a decir, Guillermo y Diego tienen toda la razón. Y al verme abrumado a eso, yo como les decía, eso ya lo sabíamos. O sea, yo no digo mentiras. Colombia da un paso hacia adelante y da 12 pasos hacia atrás, entonces parece que estuviéramos en el 2002. Y eso es tan difícil para algunos entender, pero para mí fue como, esto no va sino a aflorar todas las deficiencias sociales que tiene Colombia. Claro. Guillermo lo dijo puntualmente en su primera intervención. En municipios que no tienen agua potable, ¿cómo vamos a seguir conectividad? Y un montón de cosas que ahora Diego toca. Los papás, hay algunos que todavía son analfabetas digitales. Entonces, pensando en toda esa vaina, yo dije, bueno, seamos creativos. Yo lo que estoy utilizando es, por ejemplo, cambié todo mi sistema de entregas, busqué motivaciones en divertirnos y pensar qué es lo que el estudiante no tiene en la casa. Se le acabaron los rituales de estar juntos, de trabajar en equipo de forma real. Entonces me inventé cosas tan extrañas como usted va a hacerle una carta a esta persona fílmica. Entonces me acordé de esos pensamientos de qué habrá pasado de nosotros con tantos barcos si alguien no hubiera tomado la decisión de cruzar desde el sur de España hasta República Dominicana. El barco no es el problema, la lanza no es el problema, la lanza era para cazar elefantes. Funcionó.
Que otros consigan la lanza hasta el día de hoy para lastimar a otro ser humano, eso ya son otros temas. Pero creo que la tecnología... Una finalidad. Claro, la finalidad es lo que tenemos que brindarle a la gente de ser creativos, que el WhatsApp, por ejemplo, a mí se me ocurrió el semestre pasado con los más chiquitos, segundo semestre, que son estudiantes de 16 años, 17 años, muy jóvenes, muy jóvenes. Y cuando yo les dije, esta calificación lo voy a hacer por memes. No, tenía que ser unos memes y esta calificación lo voy a hacer por stickers. Y creé unos stickers, me metí al grupo que los hago hacer y la clase se dio 3 horas o sea, para estar 3 horas contestando en un grupo de WhatsApp, los estudiantes están predispuestos, pueden durar ahí 3 días, ¡qué impresión! Claro, a mí me da mamera, porque ustedes y yo tenemos que el profesor dijo esto, que el colectivo en el que participamos dijo esto, hizo un montón de reuniones y la familia y todo eso. Pero los estudiantes están utilizando la plataforma de unas formas muy interesantes y yo creo que estar en conexión con ellos de cómo ven esta virtualidad. Las humanidades digitales son diferentes. Sí, sí, en este sentido uno no puede ser totalmente apocalíptico frente al hecho en el que estamos. Es decir, estamos frente a la herramienta, la necesitamos y no podemos denigrar del todo de ella porque sí, tenemos que ser críticos, tenemos que plantear una reflexión hermenéutica sobre lo que está aconteciendo con la tecnología y con la conectividad, pero también debemos decir, pero es que nos están siendo útil, ¿sí? Y eso no lo podemos negar. Y los muchachos lo saben, y los muchachos las manejan mejor que uno, ¿sí? Y Guillermo, no vamos a echar para atrás. Este cuentazo, que es una de las cosas que me preocupaba y les comento ahorita, estoy con 2 amigas, una de ellas es trabajadora social. Y hace un ratito, hablando de la pandemia que no nos habíamos visto desde que comenzó, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con el trabajo de las personas? O sea, ahora llegamos a unos niveles tan precarios sociales de trabajo, de estudio, que cuando abran otra vez las puertas, van a seguir metiéndoselo a la gente de esta forma. O sea, les van a solicitar cosas que vamos a perder muchos derechos laborales y muchos derechos educativos que nos costó mucho conseguirlos. Totalmente, el horario de los estudiantes y el profesor de colegio era un privilegio que no tiene la mayoría del planeta. Aunque sea precario el sistema colombiano, era un privilegio que el profesor tuviera por lo menos un stop con la gente por cuántos pupitres caben en el salón. Pongámosle que 38. Pero el día de mañana, entonces, porque la plataforma pueden entrar 100, serán 100 escuchando la teoría. Lo que ustedes dicen, que ahora no hay horarios, que ahora no hay entrada, que ahora no hay salida. A mí lo que me preocupa es que se pierdan los derechos que tanto nos costó construir, que se pierdan los jardines, que se pierdan los centros de estudio, las bibliotecas. Esto no puede ser a punta de PDF. Qué pena, pero no puede ser a punta de PDF. Pero digamos que esa es una discusión mucho más grande, Eric, muchísimo más grande. A mí que me metan 100 estudiantes, que me metan 200, pero que yo tenga las garantías y que ellos tengan las garantías de aprendizaje. Si yo, digamos, voy a dar un ejemplo. Si hubiese las garantías y yo trabajo en una vereda y el chino ya no se tiene que desplazar 4 horas caminando para llegar al colegio y yo puedo abarcar toda la vereda desde mi PC y todos van a aprender porque tienen los recursos, maravilloso, ¿sí? Pero como esa no es la realidad, ¿sí? Ahí es donde está el problema. El problema no es la cantidad de estudiantes que yo atienda presencial o no presencial, sino que se les garanticen los derechos y se nos garanticen los derechos, ¿sí? Es un tema mucho más fuerte, ¿sí? Es un mucho más fuerte. El caso, Diego, el niño que recorre, creo que 2 horas de camino para montarse un árbol, para recoger el wifi en su celular, es el retrato de Colombia. Es el retrato de las desigualdades, ¿sí? Entre lo rural y lo urbano. Es una cuestión, me parece tenaz. Pero Guillermo, dentro de la historia, porque eso me acuerda de un documental antiquísimo, un gran documental cubano que se llama Una escuela para un estudiante,
donde la cobertura en Cuba de cumplir la meta de cerrar la brecha de analfabetismo en la isla, encuentran una estudiante que vive en una finca y le construyen una pequeña aula de clase y mandan al profesor para que viva cerca porque el chino no alcanzaba a llegar a ninguna parte. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender que a mí me preocupa un poco. Guillermo, contándonos esta historia, nos decía que teníamos unos rituales, o sea, el ritual de ir al colegio, de la libertad de salir de la casa. Yo no sé, Diego, cómo hace con un papá. Yo no hubiera podido pasar el colegio con mi papá y mi mamá, jódame la vida ahí encima y ayúdame a hacer las tareas. O sea, eso es inaudito. Pero este tipo de cosas no necesariamente implica que estén bien. No, pero es que estoy hablando de que falta también la independencia de desplazarse físicamente, lo que dice Guillermo. Yo sé que es duro ir en canoa hasta el colegio, pero eran los rituales que le enseñan al estudiante a viajar, a desplazarse, a lograrlo físicamente. Pero esto de pasar de la cama a aprender el computador es de locos porque eso también genera unas distorsiones de la realidad. Es panotismo. Sí, correcto. Es panotismo. El ojo ahí de los papás siempre a mí me causa mucha impresión y yo lo hablo mucho con los estudiantes y sus relaciones y uno va a la universidad a tener amores, a coquetear, a conocer gente, a tomar pola en un andén. Esto es parte esencial del ser humano. De la vida. Es parte de la experiencia de la vida. Pero de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra cultura aquí. Ellos mañana, Diego, tienen que comprar el pan. Correcto. Y comprar el pan callados y mirando el celular. Y lo recoge. Claro, esto no puede ser solucionado en un futuro todo con Tinder, no, eso no puede ser, o sea, a mí me parece eso loquísimo. Totalmente. Hay como mucha tela de que cortar en muchos aspectos particulares. El desplazamiento, bien, pero por ejemplo, llegar a un colegio, a una institución, a tener un segundo papá o una segunda mamá que me da más órdenes que el tercero y que me genera ahí unos procesos de autoridad con mis verdaderos papás. Ahí hay mucha tela que cortar, hay muchísima tela por cortar que realmente hacen pensar que la pandemia lo que da es realmente una oportunidad de repensar nuestro proceso educativo a nivel Colombia, pero también que nos hace ver que hay como muchos intereses ajenos a la educación, ¿sí? Que son más importantes que la misma educación. Totalmente. Pues yo agradezco mucho pues cada una de las perspectivas y intervenciones. Ya manejamos pues un tanto más el tema de qué va a pasar después de la pandemia, qué es lo que nos queda de enseñanza, si vamos a retomar, si vamos a volver peores, mejores. Entonces, pues ya para cerrar todo el conversatorio, me gustaría pues que ustedes nos puedan compartir una enseñanza o una frase, algo, o algún programa, alguna metodología que pues también le puede ayudar a sus diferentes colegas en otras áreas, en otros sectores educativos, en otras instituciones. Pues, profe Diego. Yo digo que nos toca, como profesionales de la educación, ¿sí? Asumir unas posiciones de cambio respecto a la manera que nosotros ejercemos nuestra labor educativa. Entonces, la invitación particular sería pensar, y no solamente pensar, sino llevar a la práctica esos cambios que propendan en últimas por el crecimiento personal de los estudiantes. Y siendo repetitivo, respondiendo en una primera medida, ¿para qué enseñamos lo que enseñamos y si realmente vale la pena enseñar? ¿Sí? Si realmente ese contenido que le vamos a dar al estudiante de cualquier nivel realmente le sirve o simplemente es un contenido, entre comillas, que no lleva a nada. Y la segunda invitación sería para el resto de actores, ¿sí? Diferentes a los colegas docentes, es asumir sus responsabilidades en el proceso académico, ¿sí? Asumir su responsabilidad particular para que en última el beneficiado sea él y en última la sociedad en donde vive.
que lo necesite. Profe Guillermo, nos gustaría Bueno, conocer tu invitación, tu enseñanza también, como nos lo compartía el profe Diego, ya no solamente como en el ámbito de hacia colegas, sino a todos los sectores que intervienen en este aspecto de la educación. bueno, mi invitación es hacia los que han pensado, bueno, a los que invierten, porque en Colombia el problema sigue siendo que el dinero que se invierte en educación es gasto y no es inversión. Lo primero que debemos entender de que debemos invertir la ecuación, esto no es gasto, ¿sí? No es gasto como se hace gasto militar o gasto de otra cosa, ¿sí? Cuando los gobernantes entiendan de que esto es inversión a largo plazo, inversión para mentalidades futuras, ¿sí? Y que, por ejemplo, invertir en tecnología eh, es esencial porque no tanto por la cuestión de la brecha digital, sino porque Colombia avance en cuestiones de resolver situaciones particulares de las tecnologías digitales. Es decir, no es cuando un gobernante entienda eso, habremos avanzado. Es una utopía, sí, que nuestros gobernantes piensen. Sí, porque ellos están pensando en el teorema económico que se ajusta a la ecuación macroeconómica y que esa ecuación macroeconómica responde a unos puntos porcentuales del PBI. Ujú. ¿Sí? Y en ese Ellos sentido, piensan en otra cosa que es lo educativo. sí, entonces el gran problema es que primero necesitamos que el estudiante personalmente diga, necesito aprender. Sí, que la pregunta no sea, eh, profe, ¿para qué? Sino, quiero aprender. Sea una cuestión de voluntad, de una cuestión de vivir de voluntad. El problema también reside en que el colegio no brinda la posibilidad de vivir la escuela. ¿Sí? Nosotros terminamos siendo, como dice Nietzsche en Aurora, Nietzsche dice que nosotros terminamos siendo unos verdugos y carceleros, ¿sí? Y, y en nuestra función burócrata, en la que nos acostumbramos como seres normativos o normalizados dentro de un sistema educativo, y como actores en un sistema educativo, terminamos siendo reproductores de una teoría que se impone. Entonces, mi invitación va hacia que necesitamos más personas que piensen en la educación, necesitamos más gobernantes que piensen en la educación, necesitamos más presupuesto que inviertan en la tecnología, no solamente para que nos conecte virtualmente, no, sino para que avance la ciencia, para que avance el conocimiento, para que lleguemos a digámoslo así, una sociedad de conocimiento, pero no con la etiqueta de sociedad de conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia faltan gigantescos pasos que no se han dado, gigantescos pasos en todos los sentidos. Y lo primero es que cuando realmente el gobernante que sabe que nos necesita como mano de obra barata, entienda que no es de mano de obra barata, sino de una sociedad pensante, una sociedad de conocimiento que permite que se tecnifique el agro, que se avance en el agro, que el conocimiento se vaya al campo, que el conocimiento haga parte de las cuestiones esenciales, no como el hecho de encerrar a un chico y embutirle una cantidad de saber en la cabeza, porque eso no funciona. Cuando se entienda, llegaremos a una sociedad madura. Gracias, profe, por ese aporte, no solamente en el tema educativo, sino más hacia la visión social. Pues ya, profe Eric, finalizaríamos con tu invitación. Pues yo tengo dos perspectivas. La mala de que se ponga de moda esto de medir los fracasos y los logros de las personas, que se mire al sujeto como alguien que fracasa o que
Así es. Un logro que quiere un tercero, como lo dijo Guillermo de una forma muy puntual, o una gente barata para gente que quiere mucho dinero. Eso me preocupa bastante. Porque las metodologías que se apropiaron de esta nueva regularidad, de estos nuevos sistemas de conexión, de hacer o de estudiar, van directo a medir a la gente y a controlarla cada vez más con sistemas muy, muy tecnológicos, o sea, con sistemas muy robustos. Con algoritmos, con Big Data. Sí, ahí sí, como dijo ahorita Diego, ese es para otro café largo. ¿Cómo las... Sí, nos puede asumir y nos puede controlar y nos puede engañar con gran facilidad. Eso me preocupa mucho, porque no somos eso. No somos ni logros ni fracasados por una cosa que no cumplimos o al horario, porque eso está llenando de ansiedad del mundo y la gente en serio se está enfermando más allá de COVID, se está enfermando es en la casa, viéndose y... Ya lo plantea Byung-Chul Han, ya lo plantea Byung-Chul. Sí, él lo planteó y... El exceso de positividad las enfermedades del futuro son enfermedades neuróticas, la violencia neuronal que él le llama. La ansiedad. El obligarse a compartir en exceso con la esposa, con el esposo, que se suponía que el momento de descansar de la familia también era trabajar, o sea, poder trasladarse para socializar. Eso me preocupa muchísimo, pero creo que soy muy positivo en entender que las personas están encontrando otros sistemas de conexión, otros sistemas que no pueden ser rastreados, que no pueden ser controlados. Estamos entendiendo que las personas están siendo más autónomas en muchas cosas, están haciendo independientes, mucha gente inició muchos negocios, uno le está comprando al vecino, las cadenas, todos pensaban que las grandes cadenas con grandes plataformas de sistemas de control y de comercialización iban a absorber el mercado y no es así. Se colapsaron. Se colapsaron, estamos volteando a mirar. El productor montó una página en Twitter y se conectó con la gente y a través de WhatsApp llegó la miel desde la finca a mi casa o con un intermediario nada más. Ojalá demos más pasos hacia adelante que los que regular damos hacia atrás. Eso depende de los estudiantes. Nosotros estamos viejos para varias cosas. Estamos dando otras peleas, pero la lucha del cambio siempre estará en el habitante que recién recibe la cédula y tiene de 18 a 24 años. Están en el momento donde toda esa testosterona y todas esas hormonas femeninas salgan a construir un mejor futuro para ellos, porque nosotros ya estamos de otro lado. Sí, nuestras hojas de vida son más amplias, ya hemos tenido más fracasos que logros, ya chillamos, ya nos divorciamos, ya nos volvemos a casar, bueno, todas esas vainas. Nos preocupamos es por recogerle el popo al perro, pero ellos están en el momento de construir algo para ellos, donde tienen la oportunidad de darle la vuelta, porque eso no se les olvide, estamos en el momento más oscuro de Colombia. Estamos en el momento más similar a 810, a una independencia, a una búsqueda de derrocar este sistema, aunque sea darle un viraje. Esto está en manos de los estudiantes. Y tienen ahí todos los medios de comunicación que nosotros no tuvimos, porque nosotros nos llamamos por teléfono, pero ahora nos encontramos en un parque, en un andén, pero ellos tienen plataformas y tienen un montón de conocimientos muy, muy importantes para cambiar esto. Pero mira, Eric, yo voy a hacer un comentario ahí solamente en tema educativo, A mí me pasa mucho lo de Cassandra, ¿sí? Lo de esta diosa griega, y es que digo el futuro y no me lo creen, ¿sí? Entonces, ojalá no me crean y hagan realmente haya un cambio particular. Pero a nivel educativo, yo creo que en un plazo máximo de 1 año y medio, 2 años siendo exagerado, pero yo creo que en un plazo de 1 año, 1 año y medio, al menos a nivel educativo, todo va a ser igual.
¿sí? Mi previsión hacia ese futuro es que todo va a ser igual, al menos a nivel educativo. No me meto en otro rollo, ¿sí? Y es porque, primero, a nivel político hay como mucha cosa, ¿sí? Mucho interés particular por mantenernos igual. Y segundo, aunque yo estoy afiliado a los sindicatos y demás, realmente en mis lecturas y demás, el sindicato de Colombia, siendo uno de los más grandes a nivel de Latinoamérica y ejerciendo el poder que ejerce, porque realmente ejerce un poder muy grande, realmente dificulta muchos procesos de cambio. Sí, el sindicato a veces en lugar de generar procesos de cambio para mejora, realmente restringe muchísimo y hace procesos de bloqueo. Entonces, más allá de que ojalá cambiemos, ojalá mejoremos, ojalá, yo la verdad lo veo mucho más al menos en lo educativo, si no ocurre algo realmente radical, en 1 año y medio, 2 años, vamos a estar igual. Diego, va a llegar lo radical porque se van a quebrar. Ustedes van a darse cuenta que en el 2021, antes de mayo, se va a quebrar por lo menos el 30% de la educación privada, a nivel de colegiatura y a nivel de pregrado. Las universidades no van a aguantar esto. Pues esperemos en 1 año estar hablando y ver que eso ojalá sea cierto. Claro, Pero eso va a quebrar muchos negocios de educación y eso va a traer un cambio, Diego. Sea para bien o para mal, yo creo que va a traer un cambio. Esto se va, porque no lo soportamos, o sea, no tenemos cómo asumir las matrículas. Por el contrario, nosotros como colombianos a nivel histórico hemos demostrado una capacidad de aguante brutal. Aguantamos desde que nacemos y aguantamos hasta el morir. Tenemos una capacidad de aguante brutal y nos han, ¿cómo se diría eso? Insensibilizado y permeabilizado respecto a un montón de circunstancias, haciendo pasar esas cosas como buenas, ¿sí? Doy un ejemplo. Mataron al niño X, otro más, ¿sí? O sea, desde niños nos han vuelto fuertes, maduros. Se ha normalizado la violencia. Se ha normalizado, y no solo la violencia, sino un montón de cosas que nos hagan parecer normal. Y por eso mismo digo que ojalá haya un cambio radical, pero yo la verdad no lo veo así. Sí, yo veo que simplemente, ya pasó, simplemente volvemos en 1 año y medio otra vez todo el mundo para ya otra vez lo mismo y se acabó. Ojalá no. ¿Sí? Ojalá en 1 año que Carol nos vuelva a invitar, digamos, Diego estaba equivocado. Pero pues ojalá no me pase lo de Cassandra una vez más. Hay una cosa allí con lo que tú dices, Diego. Estas epidemias suelen tener réplicas porque son cíclicas, ¿sí? Y porque en la población se recicla y se vuelve a reactivar el virus. Pasó en España, en Francia. Exacto, entonces en este momento, por ejemplo, a mí lo que me sorprende es la forma como se ha tratado esto en Colombia, ¿sí? Y la forma como despreocupada de todos los ministerios, tanto educativo como el de las TIC, como los otros, por solucionar la brecha digital. No les interesa en absoluto. No les interesa en absoluto. Es decir, en el punto de que uno dice, si tú le vas a dar 10 megas, ok, le vas a dar 1 giga a un estudiante para un celular, eso se puede entender como una caridad. ¿Sí? Y entonces acá el gobierno piensa que el resto de la población son mendigos y actúa el gobierno como entregándote una limosna. Yo le decía a un amigo, si tú me das 1 giga en el celular, yo me lo gasto en nada. Es decir, o sea, las soluciones reales no se dan. ¿Sí? Bueno, siempre las soluciones se dan de ese estilo. ¿Sí? Es muy cierto. La cuestión de la réplica, ¿no? Viene la pandemia, porque estas cuestiones epidemiológicas son cíclicas. ¿Sí? Listo. Profes, pues bueno, yo agradezco cada una de las participación que tuvieron hoy, toda la perspectiva. Como menciona el profe Diego, esperemos que
en un año podamos ver, analizar cada uno de los resultados y ojalá el profe Diego se equivoque un tanto, pues como vemos siempre cada derecho siempre se ha visto como algo utópico, entonces esperemos que poquito a poquito vayamos avanzando en cada uno de estos procesos y más en el nivel de educación que están en los diferentes pues sectores. Y pues nada, yo agradezco mucho cada una de las intervenciones por ser tan formales, tan amables, por dejar estos temas y puntos tan claros. Entonces, pues muchas gracias, profe Eric, muchas gracias, profe Diego, y muchas gracias, profe Guillermo. No sé si... Vale, gracias a ti, gracias a todos, chicos, a Laura, a Miguel, a Santiago y a ti, Carol, gracias. Vale, entonces muchas gracias. Muchas gracias a los profesores, fue muy enriquecedor la charla, saber que sin conocernos tenemos unos puntos no solo cercanos, sino que nos podemos complementar en unas ideas que son realmente muy, muy interesantes. Por eso yo sí creo que esto puede llegar a tener un gran viraje, porque las sensaciones son muy fuertes en los hogares y lo que dice Guillermo es muy cierto. Que es lo que dice Diego, o sea, hay que prepararnos porque esto está largo. Esto está largo y necesitará de nuestras mejores formas creativas para salir adelante. Vale, gracias a ustedes, un placer. Siempre, cuando me quieran llamar, con mucho gusto asistiré. Gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche, buena